Humberto, tienes una familia muy linda, sabemos que es el motor de tu vida. Ajá. Hoy tus padres además ven reflejado todo ese esfuerzo que tú hiciste, admiran los resultados que estás teniendo, porque ya vamos a hablar de muchos premios que te has ganado en diferentes proyectos que has emprendido. Te aplauden, son fanáticos tuyos, no se pierden Sí, obra. muchísimo, muchísimo. Sobre todo creo que ahora se dan cuenta de la dimensión que implica también ser actor. O sea, que no solamente se trata de una figura a la que siga la gente, sino sobre todo cómo los procesos personales que también tienes se van vinculando con eso. Ahora que vamos a hacer el proyecto aquí en Colombia de constelaciones. Uy, que ya vamos a hablar de eso porque es interesantísimo, o sea, y sí, diferente. de cómo se mezcla pues lo que tú vives en la vida y cómo lo transformas. Es una especie de transmutación la que tú vives cuando haces este trabajo y tienes posibilidad de compartirlo con los demás. Y eso como que ellos lo han ido entendiendo y es lo que creo que más se conecta al momento en que les da gusto algún proyecto en el que estoy. ¿Te ha quedado ese gusto por la aventura, por esos paseos, no sé, a las selvas, a desiertos exóticos que hacías con tu familia? ¿Lo tienes presente? Sí. De hecho, a mí lo que me encanta es vivir en distintos países. He vivido en Alemania, he vivido en Argentina, ahora estoy viviendo aquí en Colombia. Porque sí creo que hay muchísimas posibilidades de crecer cuando tú conoces otras culturas, cuando conoces gente que está haciendo proyectos creativos. Ahora Colombia me parece que es un momento que tienen importantísimo en todo nivel. ¿no? En todo nivel, en los medios audiovisuales, en el teatro. O sea, es como un boom que está existiendo. Y en general le tengo mucho cariño a las ciudades que como México han vivido procesos de destrucción, ¿me explico? Procesos de violencia, procesos de destrucción física incluso, y cómo se reconstruyen estas ciudades a partir de la resignificación que se le da a los espacios, en donde antes existía algo que era negativo y que ahora puede ser una posibilidad creativa para todo el mundo. Eso me conecta mucho aquí con Colombia, la verdad. Bueno, la hoja de vida de este caballero yo creo que es envidiadísima por todos los de tu gremio. Mira, Humberto se convirtió en una de las caras familiares de la escena mexicana. En el teatro lleva más de 26 obras, creo que nos quedamos corticos porque van más. Sí. En cine suma más de 20 películas, ¿sí? Y en televisión sus personajes siempre dan de qué hablar. Fue muy difícil hacer este top que tenemos preparado para ti, pero nos tocó resumirlo a un top 3. Aquí está, empezamos por aquí y nos vas diciendo qué pasaba en tu vida y de qué se trata. A ver, ¿quién dijo? ¿Y si formamos un grupo? O sea, en esa serie. Era un proyecto que realmente, era un momento en donde por primera vez estaban empezando a hacer series en México, que ya no eran telenovelas, que eran series. Fue de los primeros proyectos. Y la verdad es que los guiones eran muy divertidos. Era una serie muy fársica que hablaba sobre los entretelones del mundo del espectáculo y esto de la música norteña, que es como tan peculiar y tan característica de México. Viajamos por todo el país, filmamos por todos lados, filmamos en Estados Unidos. La gente se volvió muy fanática de los personajes. Llegó un momento en donde inclusive empezamos a dar conciertos. Apolinar, o sea, dando conciertos. Estábamos dando conciertos de repente en plazas de toros, o sea, cosas que en la vida yo no viviría, los viví a través de ese personaje. De hecho, la primera vez que llegué aquí a Colombia, cuando vine a grabar El Chapo, la gente de migración estaba de, no, mis hijos aman a Apolinar, por favor una foto, no sé cuánto. Esa fue como la primera vez que yo pisé migración aquí, y creo que sí, en Latinoamérica ha tenido también como mucha resonancia, y es un personaje que me permitió estar los 4 años de manera intermitente trabajando con ellos. Se volvieron familia, todos son actores y directores de cine que se empezaron a inmiscuir en las series, y eso abrió una puerta también para muchas otras producciones. Cambió el lenguaje, antes era más teatral, después fue más cinematográfico. Y hablando de cine, Ay, esta película nos marcó. es de mis favoritas en el mundo mundial. ¿Qué? Amores Muy Perros. bien. Miremos las imágenes. Ese Rubén lo tienes de pechito, cabrón. No mames, es el perro de Octavio. Por eso, cabrón. Es la vieja de tu hermano. Sí, pero a mí me gustaba desde antes. Desde mucho antes que ese güey la conociera. Pues sí, güey. Pero es de la machino primero. Algo que he platicado siempre con la gente, por ejemplo, de producción, del Chapo y todo, cómo esta película sí marcó la pauta para que las producciones latinoamericanas, los países latinoamericanos, nos arriesgáramos a explorar lo que ahorita ya está sucediendo. Es decir, hay países en Latinoamérica, en Sudamérica, que no tenían ni siquiera una película al año. Entre los medios tecnológicos y esta nueva camada de cineastas que surgieron a partir de esa época, es que ahora Colombia, ¿no?, puede tener la posibilidad de tener una película, ¿no?, como Pájaros de Verano, que es extraordinaria, puede tener la posibilidad de estar nominada al Oscar. Existe la posibilidad de que países como Perú, como Bolivia, tengan una cinematografía más grande, y la gente sigue recordando mucho en cualquier lugar, sobre todo en Latinoamérica que vaya, siempre recuerdan esta película con mucho cariño. Para mí fue mi primer trabajo, mi primer casting,
O sea, Y yo ya, multipremiada, nominada al Oscar, y ahí te diste a conocer en el mundo. Sí, podríamos en el decir. mundo, y sobre todo pues entendí también la maravilla que es hacer cine. O sea, cómo es posible que tanta gente esté involucrada para que en ese momento, en ese cuadro, en el momento de acción, la responsabilidad que traes tú como actor se potencie y potencie el trabajo de todos. Y de ahí pues me enamoré todavía mucho más del cine. Fue sí, muy Bueno, especial. Personajes que, para bien o para mal, pues les hacemos las películas de su vida, las series de su vida. Aquí lo hicimos con Pablo Escobar en su momento, y en México hicieron la vida de este señor polémico, excéntrico, pero que había que conocer un poco más de su vida. El Chapo. Estuvimos a punto de atraparlo. Es solo cuestión de tiempo. Tiempo es exactamente lo que no tenemos, Conrado. Cada día que pasa con el Chapo prófugo, mi imagen cae más. Don Lo sé. Sol. Sí, Don Sol. Sol. Y esto que mencionas es muy importante. Yo sí creo que es importante que si estás con un equipo de gente inteligente, como por ejemplo el equipo que se armó detrás del Chapo, yo nunca había querido hacer ninguna serie relacionada con el narco, porque sí me parece que también hay una glorificación de ciertos personajes que en este momento ya no nos es necesario como sociedad. Me siento responsable de los niños, de mis sobrinos, de la gente que ve esos contenidos, porque todos de alguna manera hemos tenido una relación, incluso a veces muy cercana con respecto a esos temas, que son reales y son dolorosos. Lo que sí me pasó en esta ocasión es que los showrunners y los escritores llevaban como varios años haciendo una investigación exhaustiva, real, sobre todas las hipótesis, sucesos, anécdotas alrededor de él, y decidieron generar una dramática en donde Don Sol fuera una especie de espejo del personaje real de Don Chapo, y que este personaje de ficción pudiera mezclar muchos políticos, no solo de México, sino de muchos otros lugares, y que pudiéramos hablar de la ambición. O sea, de qué manera de verdad uno está dispuesto a sacrificar incluso su propia capacidad de amar, su propia cercanía, su Felicidad. propia intimidad, su propia felicidad, a cambio de algo ilusorio que creemos que es esa silla presidencial, o el ser el más poderoso de la comarca, o el tener la mayor cantidad de dinero, El Dios etcétera, dinero. etcétera, etcétera. Y creo que la serie lo que refleja eso, la gente creo que sí se ha dado cuenta de la diferencia de contenido, y creo que te permite también tener un análisis en particular como mexicanos de por qué las cosas suceden como suceden. ¿Por qué estamos como estamos? Es decir, es algo que viene de décadas atrás, y un personaje como el Chapo no surge de generación espontánea. Es una coyuntura de situaciones políticas, sociales, económicas, que hacen que en un país de repente la corrupción se vuelva tan grande y se mezcle con esto, que entonces los que salgamos sacrificados somos todos los demás que estamos en medio, ¿no? La sociedad. Y eso a mí la verdad me parece, el personaje es un personaje súper bien escrito, habla también de la homosexualidad en el poder, y de qué manera seguimos estando en un país machista, en donde eso también significa una dificultad para que tú llegues a la silla presidencial, y cómo esta dicotomía entre lo íntimo, lo público, lo que quiere tu alma, ¿no? Conectar lo que les decía justo como un ser humano y vivir eso, o no. Ser capaz de cancelar absolutamente esa posibilidad e ir sobres de todo lo demás que quieres, Tres tonos ¿no? diferentes, la farsa primera de los héroes, después Amores Perros, que era una cosa cotidiana, de barrio, de historia, Exacto, y esto exacto. basado en hechos de la vida real. ¿Qué entre los 3 cubiertos? temporadas del Chapo, y uy, tu personaje muy chévere. Atención, hasta el porque vamos a final. hacer la prueba de la enchilada. Ah, yo ya comí. No, pero es que tiene diferentes picantes. Ahora vamos a probar ¿sí? esta vez. No, pero esa es Ok. la mía, ¿eh? No, señora, si uno Vamos tiene a La la de medio, dejar la de esto. medio, la tuya. Sí, como esos cubiertos, lo vamos a dejar en punta, porque cuando Exacto. regresemos Afilada la entrevista. hablaremos de la más reciente puesta en escena teatral de nuestro invitado internacional, junto a Marcela Mar. Ay, pobrecito. Pobrecito, Le tocó, ¿qué? le tocó ¿Cómo sufro, durísimo. Le tocó muy difícil con esa mujer.